Así es, Cristian. Así es, Cristian, de audiencia de Radio María, ¿no? Algo que ansió mucho, ¿no? No solamente Roma y con tanta gente que había en Roma ese día, y hay en este momento, entonces toda la iglesia y la humanidad, ¿no? Cuando se sintió, ¿no? El anuncio del cardenal, ¿no? Habemos Papa, fue un aplauso atronador, ¿no? Se sentía de todos lados, ¿no? Evidentemente había una expectativa y una esperanza muy grande de que pronto tengamos ese pastor, ¿no? Que nos guíe en nuestra iglesia, ¿no? Así que bueno, gracias a Dios se dio rápidamente esto y hoy tenemos ya el nuevo Papa, ¿no? El que nos va a guiar en los Así próximos es. años. Bueno, sabiendo y guardando, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el secreto de lo que ha ocurrido en el cónclave, nosotros queremos apuntar a lo que vos has vivido, Padre, en tu corazón, sabiendo que hablamos con vos antes que pudieran entrar allí y ahora que ya has salido, queríamos que nos puedas relatar de tu corazón cómo lo has vivido, la experiencia, tus expectativas y lo que has podido ir ahora de a poquito vas cosechando de este hermoso encuentro que has tenido allí. Y en verdad estaba yo como tantos hermanos míos, ¿no? Con la expectativa, éramos todos nuevos en esto, nadie tuvo la experiencia, prácticamente el 75%, el 80% de los cardenales no tuvimos experiencia de un cónclave, ¿no? Era todo nuevo, ¿no? Entonces, ciertamente que había una ansiedad, un poco de nervios, en pensar de cómo va a ser todo esto, ¿no? Quizás uno influido, ¿no? Por lo que se escucha afuera, lo que se escribe, ¿no? Lo que se ve, ¿no? Quizás eso mismo repercute en el ánimo de uno, ¿no? Había así una gran confianza en Dios, donde sabemos que Dios que conduce la iglesia, ¿no? Que el Espíritu Santo conduce la barca de esta iglesia, estaba con nosotros, no estaba en su iglesia, ¿no? Han pasado tantos siglos con tantos papas, con tantas circunstancias históricas tan distintas, ¿no? Yo pensaba siempre, ¿no? En los últimos años, ¿no? Los que yo he conocido de alguna manera por los años que tengo, ¿no? Muchos de ellos son santos, ¿no? Y entonces yo tenía mucha confianza que el Señor nos va a guiar para encontrar un pastor, ¿no? Así como en su momento fue Juan 23 y Pablo VI y Juan Pablo eh, y hoy Francisco, ¿no? Que el Señor iba a poner la mano, no iba a ser una cosa nuestra. Entonces tenía mucha confianza por un lado, ciertamente la ansiedad. Me sentí medio acompañado con los cardenales, ¿no? Especialmente aquellos con los que compartimos experiencias y yo me estaba muy unido, ¿no? La semana previa que fueron las congregaciones generales, ¿no? Los encuentros, nosotros teníamos reuniones, ¿no? De todos los obispos, de los cardenales, eso nos fue un poco como abriendo el panorama, pudiendo conversar, conocernos un poquitito más, ¿no? Las expectativas, los sueños, la experiencia que veníamos trayendo. Pero iba con mucha confianza al cónclave y en verdad lo viví, lo viví con mucha paz en el corazón, ¿no? Con mucha paz, no sentí la tensión en ningún momento, y vi como que el Señor iba abriendo los caminos, ¿no? Yo les decía a mucha gente, ¿no? Hemos sentido tanto la oración del pueblo de Dios. Yo les digo, de corazón se lo agradezco, ¿no? Toda la gente que me mandaba mensajes de Santiago, de mi familia, de los lugares conocidos por donde anduve, todos estaban en oración, ¿no? Y eso es una fuerza muy grande que yo he sentido, ¿no? Y hasta digo, esto de que hoy tengamos así tan rápidamente un papa es la fuerza de oración del pueblo de Dios, ¿no? Y como que Dios escuchó a su pueblo y que pudimos rápidamente descubrir, ¿no? Aquel que fue señalado por Dios para este camino, ¿no? Yo me sentía así, con mucha confianza en la presencia del Señor. Yo invoco muchísimo al Espíritu Santo siempre, ¿no? Que nos iba a guiar, por eso tenía esa paz, que la compartía con mis hermanos, que me la transmitían, y pensando siempre en el pueblo de Dios, siempre, siempre. La verdad que eso me dio mucho ánimo. Pensaba en todos esos días previos, mirá cómo están rezando por nosotros, ¿no? Los mensajes que han llegado, estamos rezando por usted, estamos rezando por usted. Eso a mí
me alivió mucho, me dio mucha confianza para entrar con ese espíritu, ¿no?, al cónclave. Padre, de estos primeros días de pontificado del Papa León XIV, ¿qué gestos, qué palabras te han llamado la atención de nuestro nuevo sumo pontífice? Eh, con el cardenal, pero vos nos hemos cruzado algunas palabras antes, ¿no?, en las reuniones, en las congregaciones generales, donde por hablar el español, el castellano, entonces rápidamente Claro. uno puede comunicarse. Me comentó un poquitito su experiencia del Perú, ¿no?, su entusiasmo, su alegría, lo marcó en su vida sacerdotal, ¿no? Ese paso por Perú, eso me quedó en el corazón, ¿no? Y un poco como dice, este de los nuestros, hablando, a ver, porque, sí, no, a ver, es tan fuerte, ¿no?, la experiencia que hemos tenido con el Papa Francisco, ¿no?, Claro. de saber interpretarnos, de saber guiarnos, rápidamente crear esa comunión de espíritu para avanzar, ¿no? Lo sentí así en aquel momento, un hombre muy sencillo, muy simple, un hombre que pone la atención en la persona, con mucho, mucho respeto, ¿no? Toda su personalidad, su manera de ser es así, ¿no? Con mucha paz en su corazón, en su manera de presentarse. Eso nos impactó mucho. Y bueno, estos primeros días fueron gestos ya del comienzo de su saludo allí del balcón, las cosas que nos ha dicho, ¿no? El tema de la paz que nos tocó hondamente, y que evidentemente es el clamor de la humanidad en este momento, ¿no? Eh, la paz, ¿no? Desarmante, como decía, desarmada y desarmante, ¿no? Le expresó. Y este trabajo, esta tarea de la paz permanente que vienen haciendo los últimos papas, ¿no? Podemos pensar el Papa Francisco, que no dejaba un domingo del Ángelus a mencionar el lugar de conflicto, ¿no? Esta búsqueda de la paz, el promover puntos de encuentro, crear puentes, el diálogo, ¿no? Esto lo percibió muy fuertemente en el primer mensaje de León XIV, ¿no? Y después estos gestos, nosotros lo hemos descubierto, tuvimos la gracia. Nosotros, esto fue la lección fue el jueves. El viernes hemos tenido la misa con los cardenales con él, una hermosa celebración, una homilía iluminadora, ¿no? Para el momento que estamos viviendo, ¿no? Por supuesto, apoyado en la palabra de Dios y un poco marcándoles el futuro, ¿no? Y el sábado, después de la reunión que tuvimos con el Papa, ¿no?, los cardenales, ustedes seguramente tienen el texto, nos realmente vibramos con ese con ese texto, ¿no? Que es un poco como decir, estas son las líneas maestras por donde va a querer guiar a la iglesia, ¿no? Nos sentimos tan identificados con Mm. tantas cosas que nos ha dicho eso, ¿no? No se lo voy a repetir porque el texto lo tiene usted, lo habrán leído, lo habrán comentado, ¿no? Este reconocimiento, ¿no? Esa referencia de 4 o 5 veces del Papa Francisco, cómo nos va a tocar el corazón, ¿no? Claro. Es un hombre que se veía profunda comunión con el Papa Francisco, que se conocía, ¿no? Él lo reconocía, ¿no? La tristeza de su partida, el rezar por él, el reconocimiento del magisterio, y decirlo abiertamente, el Evangelio el Evangelio Gaudium nos sigue acompañando y marcando puntos, ¿no?, concretos, ¿no? Nos sentimos tan felices, ¿no? Sinceramente, porque quizás el anhelo de la iglesia era una cierta continuidad, ¿no? Claro. Con las características que le pondrá León, ¿no? Pero hay como un reconocimiento, ¿no?, de ese pastoreo tan fuerte que ha marcado la iglesia en este tiempo del Papa Francisco, ¿no? Y esto lo percibimos en el orden universal, ¿no? Yo creo que un poco también por eso fue tan rápida la elección, ¿no? Porque lo de Francisco está ahí está acompañándonos, ¿no? Y es muy fuerte lo que nos ha marcado para dentro de la iglesia y como así nuestra misión en el mundo, ¿no? Entonces cuando escuchamos esas expresiones del Papa, eso nos llegó de mucha, mucha alegría. Y esa tarde del sábado, con el cardenal Ángel Rossi, con eh, los dos personas que nos están acompañando, algunos más, nos dijimos, vamos a ir a rezar a la tumba
Ajá. de Francisco, la Sí, Basílica Santa María Mayor, ¿no? sí. Así que bueno, fuimos a la tarde a la Basílica. Yo les cuento que lo habrán escuchado, la cantidad de gente que se acerca, hay una cola de 2 cuadras de gente para pasar frente a la tumba de Francisco. Bueno, nosotros pudimos meternos rápidamente a la basílica, llegamos al lugar de la tumba, nos dieron un lugarcito para poder rezar tranquilo. Evidentemente un momento de mucha emoción y de un sentimiento muy profundo de gratitud, ¿no? Frente a este un lugar donde descansan los restos de Francisco, ¿no? Y tantas cosas que por supuesto se nos vuelven al corazón de la vida de Ujú. Francisco, ¿no? De los encuentros que hemos tenido. Después hemos tenido la oportunidad de celebrar una misa en una capillita que no estaba dentro de la basílica y nos quedamos un tiempo rezando todavía en el templo y de repente se escucha un murmullo fuerte, como si hubiera una avalancha de gente. ¿Qué pasó? ¿Y quién era? Y era León XIV, el Papa venía a la basílica, No. venía a la basílica a rezarle a la Virgen, ¿no? Porque imagínate el entusiasmo de la gente, ¿no? Corriendo adentro, ¿no? Tratando de verlo, de ubicarse. Entonces él entró con, por supuesto, con la guardia, se acercó saludando a la gente. Acá hay actitudes muy de Francisca, una capacidad de acercarse a la gente, de bendecirlos, de tocarlo, ¿no? Muy lindo, sinceramente, ahí lo vimos, un poco lo que es los gestos de él, ¿no? De tanta humanidad. Y se fue a rezar donde Francisco rezaba a la Virgen, ¿no? Antes y después de los viajes, estuvo un rato allí en esa capillita donde está la imagen de la Virgen, ¿no? Y después se fue a la tumba de Francisco, ¿no? Y ese momentito fue realmente, le llevó una flor, ¿no? Colocó la flor en la tumba y se quedó arrodillado frente a esa tumba, ¿no? Rezando, ¿no? Eso fue un momento, sinceramente, nos tocó profundamente. Y después también rezó a otra vocación que hay allí. Después se fue retirando, pero digo, tuvimos esa gracia de Mm, ver esa primera reacción, ¿no? Ese gesto de venir al día siguiente, ¿no? A estar a hacer la visita exacto. a esta basílica donde está la imagen y donde está Francisco sepultado. Creo que hay una comunión muy Totalmente. linda, ¿no? Y Totalmente. eso nos da mucha alegría. Preguntarte por último, padre, bueno, vos todavía estás allí en Roma, me imagino que en estos días ya estás volviendo. Em, Sí. Nos mencionaste varias veces que hay una continuidad, se puede percibir y todos nosotros también percibimos esta continuidad. ¿Qué crees que el Papa León XIV puede agregar como nuevo a esta continuidad de lo que nos ha dejado como legado Francisco? Yo creo que es un hombre de mucha apertura al mundo, ¿no? De mucha apertura, de mucha sabiduría, de mucha experiencia de vida, ¿no? Como sacerdote, como fue prior de los agustinos durante unos cuantos años, eso le dio mucha experiencia y conocimiento del mundo, ¿no? Su preparación intelectual, ¿no? Su experiencia pastoral en el Perú, ¿no? Yo creo que es un hombre de mucho mundo, de mucha apertura hacia el mundo, ¿no? Un hombre muy espiritual, un hombre de profunda fe, por supuesto, de un amor a la iglesia, pero un hombre que va a tener los ojos abiertos al mundo. Por eso, de alguna manera, nos explicó por qué eligió el nombre de León, ¿no? El Mm, León es un poco el padre de la doctrina social de la iglesia de los últimos decenios, ¿no? Ahí nos marcó un poquitito, seguramente por el lado social, y él nos dijo, así como la Rerum Novarum fue una respuesta a esa revolución industrial del siglo, finales del siglo XIX, principios del XX, hoy hay otro tipo de revoluciones sociales, ¿no? Y marcó por allí las cosas nuevas que estamos viviendo en el mundo. Creo que ese temita lo va a la profundizar, inteligencia artificial lo va a mencionó. profundizar. La inteligencia artificial, exactamente, todo lo que implica esto, que nosotros somos medio ignorantes, ¿no? Pero digo, ya el Papa Francisco lo vislumbró este tema, pues varias veces lo dijo, y él lo ve como una revolución en este tiempo, ¿no? Y así como la Iglesia orientó y acompañó esos procesos de la época industrial, en esta nueva revolución hay una palabra de parte de la Iglesia para iluminar, para ayudarnos a descubrir, para acompañar estos procesos, ¿no? Desde la fe. Creo Exacto. que ese tema
va a estar en el corazón de él y nos va a sorprender con algunas iniciativas. Seguro Con que todo sí. lo demás, ¿no? Tema de evangelización, el cuidado de los pobres, de la naturaleza, creo que va a estar ahí. Pero este temita nos dejó como pensándolo. Bien. Padre, bueno, no te robamos más tiempo, te pedimos la bendición para todos nosotros que estamos también arrancando. Creo que el sentir de muchos es con entusiasmo, con este Dios que nos sorprende siempre y lo va a seguir haciendo, ¿no? Con este buen pastor que es la puerta del corral que nos abre para que sigamos soñando con Él. Así es, ayer hemos celebrado ayer el Domingo de un Pastor, él lo mencionó en la convocatoria del domingo al mediodía, estaba llenísima la plaza, impresionante, completa, ¿no es cierto? Y él mencionó el Domingo del Buen Pastor Providencial, ese momento que comenzó su pontificado, ¿no? Y tengamos mucha esperanza, ¿no? Aquí se vive un clima distendido de esperanza, es muy serena en el pueblo de Dios, muy serena, ¿no? Y de alegría también y de paz, ¿no? Pero de mucha esperanza, tengamos mucha esperanza, ¿no? Dios, como decís vos, nos sorprende, y seguramente el Papa León XIV, ¿no? Nos va a sorprender Amén. con muchas iniciativas, con muchas propuestas, pero también de su sabiduría, de su pastoreo al pueblo de Dios. Nos va a sorprender solamente por su nombre, creo que su nombre de Dios, ¿no? Así que bueno, tengamos mucha esperanza, estemos muy atentos y pongamos nuestro corazón a acompañar estos procesos, ¿no? Así como lo hemos acompañado a Francisco con tanto cariño, queremos acompañar en este momento a nuestro Eso pastor. mismo. Y que el Dios del amor, ¿no? De la vida, ¿no? Y que el Señor que se manifestó en su Hijo Jesús, que Dios que se manifestó en su Hijo Jesús, ¿no? Por intercesión de la Virgen, de los santos, especialmente pienso en el Santo Curo Brochero, nuestra Santa Mamá Antula, les haga llegar, les regale, ¿no? La bendición de paz, de fortaleza, de esperanza a todos ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un Abrazo abrazo muy grande. grande para todos. Buen viaje de Dios los regreso. bendiga mucho. Muchas Gracias. gracias, Cristian. Gracias. Saludos a toda la audiencia.